Ya sé lo que piensan, ya sé lo que piensan. Dai, ¿qué es esto? Esto no es una evolución. No me digas que esto es un relleno como el de Sonic. No, es una sección nueva donde hablaré de mis momentos favoritos de cada personaje. Y así podré hablar de personajes de otros animes o de personajes que son muy complejos y por eso no he tenido tiempo de hacer su evolución. Y no, esto no va a retrasar las evoluciones que tengo pendientes. De hecho, la semana que viene subo la de Gohan. Y en Facebook ya está la votación para la siguiente. Que por cierto, los personajes fueron elegidos por los VIP. Si quieres saber cómo es eso, simplemente dale al botón que está abajo que dice unirse. No, le puedes dar y no necesariamente te unes, solamente te muestra los beneficios. Es una gran forma de apoyarme y de hablar conmigo directamente en el stream. Entonces si quieres darle acá donde dice unirse y únete si VIP. Pero bueno, empezaré esta sección con el Jesus para que vean cómo es la idea y porque lo tengo abandonado. ¿Qué tal, chicos y Dai? Estos son mis momentos favoritos del Jesus. En los exámenes Chunin, Naruto ve como su cuñado, primo político, el man ese que le hicieron el guionazo, vence a Hinata sin piedad y sin honor, por lo que Naruto toma la sangre de Hinata y le promete que derrotará a Neji. Este momento me gusta, pero no es del que hablo. Es decir, cualquiera puede agarrar esa sangre, hasta el conserje de Konoha. Lo importante es demostrarlo con hechos. Resulta que más adelante pelea con Neji y todos, creo que hasta los amigos de Naruto daban por ganador a Neji, que no era para menos, ya que este man era un genio total de su generación. Pero Naruto le gana usando estrategia y determinación y un bigotito de Kurama. Neji está en el suelo y le dice que le ganó usando su técnica favorita, el Kagebunshin. Y Naruto le dice que el Bunshin era la técnica que peor se le daba, que de hecho reprobó varios exámenes de la academia debido a esta técnica. Y ese momento es fantástico. Sí, luego le hace un discursito del perdedor contra el genio, pero la clave es esa anécdota del Bunshin para mí. Naruto aquí muestra con una sola anécdota que se ha esforzado, que ha crecido y que ha madurado. Utilizó una de sus debilidades y a base de trabajo la transformó en su técnica insignia, demostrándole a Neji que aunque tenga unos ojos de dioses, no puede ver todo lo que ha vivido y vale Naruto. Es un momentazo impresionante que marcó no solo a Naruto como personaje, sino al mismo Neji. No lo pongo más arriba de este video porque, bueno, ya saben. El siguiente puesto es un momento de Boruto. Sí, Boruto. Bueno, en realidad es del manga, ya que Kishi lo publicó al terminar la historia. Pero en esencia esto es Boruto. Y no importa porque es un momentazo. Mientras rescataban a la esposa del emo Vengador Sensible, descubren que hay una gran cantidad de niños con Sharingan. Y un enemigo que refleja perfectamente el estado mental y la obsesión de Kishi. Solo miren eso. Solo le faltaba tener un Sharingan en las nalgas. Bueno, no mostraron esa parte, así que es posible. Estos niños con Sharingan inventados se la dan de malotes. Cuando a Naruto estaba celebrando que la hija de Sasuke era un crack, uno de estos niños lo ataca y Naruto detiene el golpe. Justo ahí mira a uno de los niños con los ojos del Kyuubi y le dice una frase que, es espectacular. La magia de esta escena es que Naruto no está intentando asustarlos. Esto no lo hace a propósito, es Kurama quien está molesto. Y vemos cómo Naruto de la forma más casual le dice que se tranquilice, mientras los niños con solo sentir un poquito del chakra del Kyuubi se con los pantalones. ¿Qué tiene de espectacular esto? Pues es un resumen del increíble camino que ha recorrido Naruto. El Kyuubi es la razón por la que la vida de Naruto era un infierno. Lo rechazó todo lo que pudo e incluso le tuvo miedo en una oportunidad. Ver que Naruto ahora es Hokage y tiene esa conexión con Kurama es indescriptible. Son un equipo, es una cosa de locos. Y la escena en general es memorable, fantástica. No sé ni cómo describirla. De cierta forma es una escena que muestra los frutos de todos los problemas que ha vivido Naruto. Y nos recuerda que más allá de la gran confianza que se tienen, Kurama no deja de ser un monstruo de temer. Solo que Naruto, con tiempo, esfuerzo y carisma, logró que este demonio famoso por ser la maldad pura, ahora es su amigo. No sé qué más decirle. El calmar a Kurama es un momentazo fantástico que en retrospectiva me hace sentir orgulloso de Naruto. Este momento no es exactamente hecho por Naruto, pero tenía que mencionarlo. Si el anterior me hizo sentir orgulloso, ni les cuento. Naruto derrota a Pain y vuelve a la villa. Al llegar, se da cuenta que todos lo están esperando. Y no para gritarle o qué sé yo. Es para agradecerle y lo reciben como un héroe. ¿Qué les digo? Aquí Naruto logró su primer sueño, ser reconocido. Y no me refiero a ser famoso. Es que ya no lo conocen como el zorro demonio. Ahora es Naruto Uzumaki. Incluso es más que eso, es el héroe de la aldea.
Naruto se ganó esto no porque es el protagonista, Kurama, yo te elijo. No, se lo ganó a base de sangre, sudor y lágrimas. Venía de perder a su maestro, de ver su hogar destruido, de ser desestabilizado por el pensamiento del tipo que le arrebató todo. Pero igual Naruto se mantuvo firme y siguió, y el resultado fue este. Ahora el niño que era rechazado por todos y tratado como un monstruo, ahora es un héroe. Wow, no sé cuántas veces he visto esta escena y de todas formas, cada vez que la veo me emociono como si fuese la primera vez, es sorprendente. La verdad es que es un momentazo increíble en mayúsculas. Aunque le intentaron robar el protagonismo con ese abrazo forzado ante la mirada de Hinata, pero ni eso es capaz de quitarle la calidad a este grandísimo momento. Naruto termina su conversación con su papá, José, y con la mente clara se le ocurre algo impresionante para descubrir en dónde está el verdadero Pain. Toma una de las barras negras del Rinnegan y se la clava en el cuerpo para poder detectar de dónde está viniendo el chakra para luego ir a buscarlo. Derrota a Pain y va a buscarlo. Justo ahí Shikaku e Inoichi, el papá de Shikamaru y de Ino, lo interceptan. Inoichi intenta impedir que Naruto vaya solo, pero Shikaku le dice que lo deje pasar. Llega donde Nagato y este mantiene la audacia de atacar con una de las barras del Rinnegan. Naruto, con su expresión más asesina de todo el manga, se arranca la barra como si nada, y cuando pensé que lo iba a volver puré, Naruto le dice que quiere escuchar su historia. ¿Cuál es el momento al que me refiero? Después toda la secuencia que conté. Naruto tiene la audacia y el valor de clavarse esa cosa para descubrir dónde está el asesino de Jiraiya. De camino se encuentra con sus superiores y miren, no lo dice explícitamente, pero aquí Naruto viene de derrotar al líder de Akatsuki. Está lleno de ira y quiere venganza. Además que es el héroe de la aldea. Estos dos manes no lo iban a detener jamás. Naruto iba a pasar con o sin su permiso. Estoy seguro que hubiese usado la fuerza, como ocurre más adelante cuando Iruka y su grupo intentan evitar que vaya a la guerra. Otro momentazo, por cierto, pero no cabía en este top. Shikaku, porque es un genio, se da cuenta de esto y entiende que es imposible detenerlo, por lo que él hace balance y convence a Inoichi de que no tiene sentido. Y lo más importante, tiene enfrente al asesino de sus 3 maestros, el que destruyó su hogar y el líder de la organización que está haciendo su vida un infierno. Pero Naruto ha madurado tanto que entiende el punto de vista de este tipo, entiende el punto de vista que le dio Pain, quien puso en duda quién era realmente el enemigo. Naruto entiende el gran daño que ha causado Konoha o el país de fuego a otras aldeas, por lo que le dice que antes de tomar una decisión va a escuchar su historia. Por Dios, estamos hablando de Naruto, ese niño gritón que pintaba las paredes para llamar la atención. Aquí tiene la madurez, el temple y el valor para estar de frente del asesino de su maestro y escucharlo. ¿Por qué? Para cerrar el ciclo de odio de una vez por todas. Es más, hasta Kurama estaba furioso. Es increíble, qué momentazo de Naruto, por Dios. Las cosas podrán haber terminado diferente, pero toda la secuencia desde la derrota de Pain hasta el hablar con Nagato es impresionante. Son momentos como este los que me dicen que Naruto fue un protagonista de verdad memorable. Hablé hace no mucho de este momento en otro video, por lo que trataré de resumirlo. En su primera misión, son interceptados por unos ninjas y Sasuke aprovecha de lucirse. De paso, lo humilla diciéndole gatito asustadizo. Naruto tomaría venganza en los exámenes Chunin, donde no tenían a alguien que los defendiera y eran ellos mismos los encargados de su propia vida. Sasuke, el tipo que era admirado y respetado por todos, está muerto de miedo ante Orochimaru, y justo antes de morir por un ataque de sus serpientes, Naruto intercepta el ataque y le dice una frase que ya es legendaria. Este momento nos damos cuenta el progreso y la razón por la que él es el protagonista. Es un golpe de autoridad tremendo ante uno de los personajes con más prestigio del manga en ese momento. Naruto se hace valer y es un momento impresionante. Ya hablé de esto en uno de mis videos más recientes. Los invito a verlo si quieren un poquito más de detalle. Pero es este momento que, en mi opinión, impulsó el éxito del manga de Naruto y además le dio a Naruto las alas que necesitaba para salir de la sombra de su rival. Simplemente legendario. Este momento tal vez no pone a Naruto como un héroe o lo que sea, pero sí que hace algo importante. Nos muestra que Naruto no es invencible, que de hecho es más complejo de lo que muchos piensan. Kakashi va a la casa de Naruto a buscarlo, ya que Tsunade lo requiere en su oficina. De camino ve los diferentes sapos de Jiraiya en la aldea. Todo este recorrido es muy sospechoso, y Naruto, por muy despistado que es,
sabe que algo raro está ocurriendo. Llega a la oficina de Tsunade y ve que todos tienen una cara de tragedia espantosa. Sin embargo, ve un sapito que se refiere a Jiraiya como Jiraiya-chan, una forma jovial utilizada por los japoneses. A Naruto no le gusta nada y de inmediato defiende a Jiraiya y exige que lo nombre con respeto. Un gesto pequeño pero que demuestra la gran admiración y respeto que tenía por su maestro. Sí, Naruto le dice Erosenin al frente de todos, pero solo él puede, más nadie. La cuestión es que se iba a enterar de la peor noticia de su vida. El maestro de Jiraiya le cuenta que él ha muerto y le dice que fue en una misión en Amegakure, mientras buscaba al líder de Akatsuki. Naruto ni reacciona y todos empiezan a discutir acerca de que el man tenía un Rinnegan. Pero de repente Naruto interrumpe la conversación y de la manera más seca y cortante posible. Le pregunta a Tsunade si ella lo permitió. El silencio se apodera de toda la sala y Tsunade, con un tono de voz muy triste, le responde que sí. Y ahí Naruto explota. なんでそんな無茶許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よくわかってたんだろう。たった一人でそんな危ねえところに。よせ、ナルト。Es Kakashi quien lo detiene diciéndole que él debe saber cómo se siente Tsunade. Y Naruto entiende esto, por eso decide irse. Sin embargo, antes de irse, le dice en mi opinión una de las frases más hirientes que he visto en un shonen. エロ仙人が5代目ホカゲになってたら、Tsunadeのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。絶対。 Este es un momento increíble porque nos muestran un lado de Naruto que jamás habíamos visto. Aquí él está dolido, herido, confundido, furioso. Tiene una gran mezcla de emociones y no sabe cómo lidiar con esto. Por primera y única vez durante todo el manga, Naruto hiere voluntariamente a uno de sus amigos. Decirle a Tsunade esas palabras fue como si la atravesara con un cuchillo. Después de todo, Naruto tenía razón. Fue ella la que aceptó que Jiraiya se fuese de la villa. Diablos, man. Naruto aquí sale del estereotipo que tenía. Ya saben, el tipo buena onda, amigo de todos, y drena su frustración en Tsunade, mostrándonos que Naruto no es un personaje invencible y común, de hecho, vulnerable. El momento donde Naruto se desahoga en la sala de Tsunade es impresionante y transforma a Naruto en algo más que el típico protagonista de shonen. A ver, ¿qué momento puede ser más importante que uno el cual lo diferencia y lo saca del típico estereotipo shonen? Uno que en definitiva rompe el molde en pedazos y pone a Naruto en su propia categoría. Y supongo que este puesto será polémico, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Tengo que ser fiel a mí mismo, en serio. Para mí es el mejor que tiene, ¿qué les digo? A ver, voy a ponerlos en contexto. El género shonen tiene el estigma de que es repetitivo, que todos se parecen y siguen la misma fórmula. No puedo negar que hay muchísimas similitudes, en especial si tomamos en cuenta al protagonista. El prota siempre es el héroe, el del carisma y sobre todo el que se queda con la chica. El prota del shonen o tiene la atención femenina o quiere la de una en particular y todos de una u otra forma logran el objetivo. La meta es simple, en la mayoría de los casos el protagonista se queda con la chica que le gusta, la convierte en su princesa y él se convierte en el caballero de la brillante armadura. Naruto en este momento destroza este estereotipo, es que lo vuelve y es absolutamente brillante. Miren, Naruto desde que empieza el manga está enamorado de una chica llamada Sakura. Esta niña es su objetivo de paso, a ella le gusta su rival, lo que hace todo más interesante. Uno pensaría que si Sakura quisiese, Naruto estaría a su merced. Resulta que mientras Naruto se encontraba fuera de la villa, Sakura lo va a buscar y de la nada, sin explicaciones, le dice a Naruto que lo ama. Naruto queda muy emocionado y no sabe ni qué hacer. Es decir, man, es la chica que siempre le ha gustado, obviamente. Sin embargo, Sakura menciona a Sasuke y dice que ya no significa nada para él, pero lo hace en un tono como despectivo y Naruto, quien ha crecido y madurado, se da cuenta de inmediato de lo que está pasando. Sin menospreciar las acciones de Sakura, Naruto le pregunta que ¿qué está pasando? Esto es muy repentino. A pesar de que Naruto entiende lo que ocurre, quiere estar seguro de cuál es la motivación de Sakura. Ella le suelta una frase mencionándole la famosa promesa que él hizo hace tiempo y le dice que la olvide, que es algo del pasado. Naruto pesca de inmediato qué es lo que está pasando. De hecho, todos los presentes lo captan y jamás se me olvidará. Yamato, miren, si no es por Kakashi, Yamato la iba a golpear. Kakashi tuvo que detenerlo porque Yamato se enfureció y la iba a volver.
Sin embargo, Naruto sigue escuchando y la vieja se acerca y lo abraza. Naruto no soporta más y la separa y le dice que ya basta, que no es gracioso lo que está haciendo. Sakura no entiende por qué no está funcionando y casi se le salen las lágrimas. Intenta retomar su plan y le dice que ¿por qué está molesto? Si le está diciendo que ya no le gusta Sasuke, que ahora le gusta es él. Y Naruto le suelta una frase mortal que no se compara a ninguna de sus evangelizaciones, a ninguna. Esta los mata a todas. 俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。 Oh my god, ¿qué tiene este momento tan espectacular? Es el rechazo a Sakura. Sí, pero no porque Sakura no me encante, es por lo que engloba esta acción de Naruto. Naruto vio a través de las mentiras de Sakura. Miren, sin importar que esta era la niña que le ha gustado toda la vida, sin importar que él es el protagonista y que ese siempre se queda con la chica, sin importarle una real, toma a Sakura duro por los hombros y la rechaza. Es que la manda a la... He conocido a muchos que en su momento me dijeron: Naruto es gay y le gusta Sasuke. No, bueno, que no puedo negar eso último. No, mentira. Pero ese no es el punto. El punto es que más allá de las intenciones de Sakura, aquí estaba jugando con los sentimientos de Naruto. Sakura sabía, o al menos pensaba, que esta jugada funcionaría, ya que el rubio se muere por ella. No le importó cómo se sentiría Naruto, fue muy egoísta de su parte, si me preguntan. Y Naruto, en vez de caer como un idiota, se hace valer y muestra que si vas a estar con él, pues bien, pero que sea algo real, nada de falsedades y tonterías. Naruto aquí demuestra madurez, sensatez, personalidad, muestra de todo. Y repito, esto es un shonen. Si seguimos la opinión común, Naruto tenía que decirle que sí, besarle y ser el héroe. Y no, la rechazó porque vio a través de sus mentiras y entendió que no era auténtica. ¡Qué genio! Supongo que no muchos estarán de acuerdo con el puesto número 1, pero para mí fue brillante porque separa a Naruto del famoso molde shonen. De hecho, destruye este molde y lo convierte en un protagonista único. O bueno, al menos por esa época. Es por eso que el rechazo a Sakura, por todo lo que conlleva, es el mejor momento de Naruto Uzumaki en todo el manga. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres, puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.